día de hoy tenemos a Jorge Sánchez, cofundador de la Dehesa Experience. Hola Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros curiosamente el proyecto llevábamos ya un par de años desarrollándolo, haciendo todo tipo de estudios, visitando alojamientos lo más similares posibles, ferias y demás, y tuvimos que tomar la decisión de ponernos a realizar la construcción justo cuando saltó la pandemia. A las 2 semanas del primer encierro, pues firmamos nuestro contrato ya para hacer las construcciones y demás. Y pues nada, tuvimos que cambiar todo nuestro sistema y venirnos, bueno, pues eso, aquí, a empezar a hacer toda la construcción, pues con todas las limitaciones que teníamos en ese momento. Y bueno, llevándola a cabo, metidos totalmente en lo que es el desarrollo de la obra, pues tanto desde las canalizaciones a lo que es la construcción de los alojamientos, como bueno, pues idear todo el sistema de negocio. Poniendo la máxima atención, ilusión en el proyecto, horas y esfuerzo, eso sin duda. Y después otra de las claves fundamentales fue el tener que cambiar lo que era nuestra idea inicial. Nosotros, bueno, inicialmente creíamos, o sea, nuestro cliente objetivo era el cliente extranjero, ya que, bueno, pues la corriente glamping, hay países que nos llevan muchísima ventaja, 10 años de ventaja, como puede ser Estados Unidos, países del norte o Australia o demás, y es un cliente, bueno, que ya conoce el producto, está dispuesto a pagar ciertas cantidades de dinero que en España aún no, porque además valoran el tipo de alojamiento y sobre todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues con las limitaciones que teníamos de la movilidad durante la pandemia, pues nada, nos tuvimos que adaptar y enfocarnos directamente pues pues eso, al cliente nacional, pues haciendo pues campañas muy dirigidas sobre todo a los grandes núcleos de población. Pues en este caso nuestros principales clientes están sobre todo en Madrid, Sevilla o Málaga, por cercanía. Y bueno, pues al final pues es cambiar un poquito la estrategia tanto de comunicación como bueno, pues al final de impactar a este cliente objetivo. Perfecto. Nada, la Dehesa Experiences es un proyecto turístico que está basado en la idea de los proyectos de glamping, ¿vale? El glamping viene de la conjunción de camping con glamour, ¿vale? Y está basado pues en eso, alojamientos singulares en medio de la naturaleza, pero con todas las comodidades que podemos encontrar en un hotel de 4 o 5 estrellas. Bueno, yo creo que sí. Además, bueno, pues con todo, o sea, todos los cambios y todo, pues el dar a conocer, el tener que hacer más hincapié, sobre todo en medios nacionales y demás, el hacer hincapié pues en lo novedoso y lo innovador, en este caso, que es el proyecto, ha hecho que, bueno, pues que salgamos en los principales medios de comunicación nacionales, tanto generalistas como específicos del sector. Incluso hemos sido reconocidos con varios premios a nivel también autonómico y nacional, pues por esta innovación hotelera, donde bueno, pues al final estamos aprovechando el cambio turístico, o sea, que ya estaba iniciado hace antes, como os digo, como comentaba antes, hay países que llevan 10 años de ventaja, pero que es verdad que en este caso la pandemia ha dado ese empujón a este cambio de tendencia, donde la gente ya huye de las masificaciones, ya no estamos en todo el mundo quiere ir pues a la playa y a estar apiñados o grandes masificaciones, sino que también busca este turismo interior, de montaña, de disfrutar de la naturaleza, de estar en contacto con los animales. Entonces eso es algo que ha sido total. En este sentido, nuestro proyecto ha sido un proyecto turístico muy singular, está siendo reconocido como tal, pues porque además conjugamos lo que es un proyecto turístico en medio de una dehesa, que tradicionalmente simplemente eran campos pues para la explotación ganadera. Nosotros lo estamos combinando con la turística.
Además, llevamos pues unos alojamientos muy singulares, estilos tienda safari, pues con toda privacidad y todo lujo de detalles. Intentamos que sea un proyecto 100% sostenible y que además bueno, pues que se base en unos pilares fundamentales, como hemos dicho, pues como sostenibilidad, los productos de kilómetro cero y completar las experiencias de todos los que están alojados aquí, pues con actividades por la zona, utilizando todos los recursos que nos puede dar, en este caso, Sierra Morena, que es donde estamos ubicados. Pues sí, inevitablemente hay que buscar recursos de todos los ámbitos. Nosotros al final, por ejemplo, con el tema de la restauración, tenemos una limitación importante, ya que además de estar en medio del campo, solamente tenemos 6 alojamientos. Ofrecemos una exclusividad y nuestro principal, o sea, nuestro negocio realmente es la venta de este alojamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros, evidentemente, para que no estuviera cojo, necesitábamos ofrecer un servicio de restauración, lo que para nosotros, por ejemplo, era imposible tener aquí varios cocineros pues pendientes simplemente pues para 6 alojamientos, bueno, que estuvieran siempre disponibles. Entonces, bueno, buscamos otras opciones, como puede ser la cocina de gran calidad, pero de quinta gama, que al final lo que nos permite es ofrecer un producto también de la zona de kilómetro cero, porque la verdad que lo resolvemos con un proveedor aquí que tiene toda una ganadería propia, una cocina propia, adaptándolo a la quinta gama que utilizan muchos restaurantes, y después lo que hacemos nosotros es aquí regeneramos el producto y a través de nuestros buggies eléctricos y mesas calientes conseguimos que el cliente disfrute de platos caseros de gran calidad, calientes en su propio alojamiento, sin ellos tener la necesidad de cocinar. Entonces, bueno, fue adaptar ideas del sector, en este caso de la hostelería y de muchos restaurantes que están optando por estas opciones ahora, pues traerlo aquí a nuestro grupo.